Entre Mentes. En total libertad, mentes expertas con visiones diferentes. A través de www.centralfmonline.com. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy solito porque mi hijo en este momento está volando, pero a nombre de mi hijo Pedro Ferriz Híjar y de un servidor, les saludamos en este Entre Mentes. Hoy platicando con un hombre que no solamente es él como persona, sino que ha encabezado a un equipo de estudio muy completo, de gente muy avesada, muy inteligente, en las últimas 2 décadas en estudios que relacionan a México con China, que estudian a China a profundidad. Él es coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y es coordinador de la Red Académica de América Latina y del Caribe sobre China. ¿Por qué China? ¿Por qué ahora les presentamos este programa de Entre Mentes de El Mundo en Mandarín? Bueno, porque auténticamente pensamos que algo está pasando muy importante en el mundo que no estamos viendo adecuadamente desde la perspectiva mexicana. Y este programa lo que pretende es ser aleccionador para que entendamos en su conjunto lo que significa China. China siglo XXI, China historia, China el futuro, China, ¿qué es lo que propone China y qué es lo que surgirá de China y que dentro de lo que de China se da pueda ser una influencia definitiva, determinante para el resto de las culturas y para la historia presente y futura de nuestro mundo? Y por lo mismo, el doctor Enrique Dussel Peters es un especialista en el tema. Yo le quiero agradecer muchísimo, doctor, el que me cedas estos minutos para platicar con nuestro público de Entre Mentes. Te saludo esta noche. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y por la confianza. No, pues y por la admiración que te tenemos y el respeto de todo el trabajo que has dedicado durante 20 años dándole duro, trabajando, me dices, 26 horas al día para entender este enorme fenómeno de la humanidad que es China. China en su historia, en su bagaje, en su cultura, en su comercio, en su política. Es un... Mira, estando allá, de verdad me siento como que en otro mundo. No sé si te pase lo mismo, o a lo mejor ya no con tanto estudio, pero que al principio a lo mejor te habrá sucedido. Sí, bueno, en otro mundo, en otro planeta a veces, ¿no? Con una dinámica, una discusión, una racionalidad, olvídate de comidas y culturas y otros temas, ¿no? Es un mundo absolutamente apasionante que te envuelve, ¿no? Y me parece, yo siempre le digo a mis estudiantes y a muchos otros, en fin, donde uno al principio piensa que uno va a conquistar a China y como le sucedió a Marco Polo, pues quedó conquistado por China, ¿no? Entonces es un tema muy profundo de mucho interés en la literatura, en la historia, en temas tecnológicos, académicos, políticos. Cuando empezamos con esto, con una cantidad de colegas, pues muchos nos decían, oye, ¿por qué China y por qué no el Caribe o Centroamérica? Pues Belice está más cerca que China, ¿no? Pero bueno, creo que fue una buena decisión con todo un grupo de colegas, como bien indicabas, ¿no? Sí, Enrique, una pregunta. ¿Hablas mandarín? No. ¿No hablas mandarín? Siempre le digo a colegas, eso lo haré en mi próxima vida, estudiantes nuestros que se dedican a hacer una carrera normal de biología, economía, ciencias políticas normal, además le dedican 4 o 5 horas diarias durante 3 o 4 años. Desgraciadamente en esta vida no tengo esas 3 o 4 horas diarias, pero creo hacerlo en la próxima, ¿no? Enrique, cuando hablabas de que uno llega a China y siente uno que la conquista,
En realidad, yo leyendo un libro de alguien que admiro muchísimo, el doctor Kissinger, que tiene un libro que se llama China, así que tú lo habrás leído y releído quién sabe cuántas veces, te habla justamente de eso, de que los enemigos, cuando llegaban a China en la historia, primero China lo recibía con silencio, te dejaban entrar, penetrabas, sentías que era tierra tuya, cuando en realidad era de nadie, pero era de ellos que te estaban viendo desde la distancia. Y una vez que estabas adentro, te engullía, te tomaba, te abrazaba y no te dejaba opción, eras suyo. En ese momento penetrabas en China y China te tomaba. En el momento más inopinado. ¿Estoy describiéndolo bien? Sí, no, y ha sido descrito históricamente muchas veces, aunque yo diría, ojo, en el 2020, ¿no? China ha cambiado, ¿no? Es decir, China sigue siendo un país muy hospitalario, que te invita, es un país que respeta culturas diferentes, ¿no? Pero ojo, también es importante reconocer que en el 2020 también hay una creciente actitud, yo diría, incluso en la política, ni hablar en la economía, en el medio académico, en donde crecientemente se señala, a ver, sí, somos parte del G20, somos un país en vías de desarrollo, pero somos diferentes al resto de los países, y conoce a China. Intégrate a China, dedícale a China, con lo cual te están diciendo somos diferentes, y aprende de nosotros también, ¿no? Aprende de nosotros, sí, pues una cultura ancestral, milenaria, que en nosotros como producto de una cultura occidental nos orientamos en la Mesopotamia, en Egipto, en el periodo helénico, después el romano, y dejamos de lado todo lo que surge de la historia milenaria de un concepto diferente de concebir la cultura, como es la China, que tiene su bagaje, tiene su trayectoria. Hay el libro de 1421, por ahí lo recuerdo, de un almirante inglés. Y claro, en donde habla incluso de que llegaron hasta tierras americanas y después llegó una siguiente dinastía y quemó los barcos y se olvidó de que habían descubierto América, ¿no? Pero esto te pinta a un país colonial. Es decir, China es un enorme territorio de, no sé, 6, 7 millones de kilómetros cuadrados, no recuerdo la cifra, no sé si tú la tengas. Sí. ¿Cuánto? 10.5 millones. 10.5 millones de kilómetros cuadrados. Sí. Es un país. ¿Cuál es la última cifra que tienes de habitantes? Casi 1.400 millones de habitantes. Y ahora con la política de más de un niño, que según entiendo desde que se tomó hasta que se proscribió, se ahorraron el que llegaran al planeta unos 400 millones de personas, según entiendo. Claro, aunque como sucede, en fin, está incrementándose el nivel y la calidad de vida en China, y si bien ahora permiten tener más hijos, los que no quieren tener más hijos son los individuos, ¿no? Claro, sí, bueno. Sí. Eso nos pasa así con los millennials que ya no quieren hijos, quieren perro, ¿verdad? Pero en fin, esa es una... sí, adoptan una tortuga. Oye, Enrique, en todo esto, como economista, China es un país comunista hacia adentro, capitalista hacia afuera, es ya... En algún otro tiempo, no estabas por aquí todavía en el planeta, pero describían a México como una economía mixta, y decías, ¿qué es eso, no? Lo decía Echeverría, ¿no? No sé si sea una economía mixta China, o qué es lo que es China. ¿Cómo la definirías económicamente hablando? ¿Cuál es su perspectiva? Mira, la propia República Popular China se autodefine como una economía socialista de mercado,
¿no? En plena transición hacia una modernización socialista, ¿no? Constitucionalmente está planteado de que es un país socialista. Y yo te diría ahí, buena parte de nuestro proceso de aprendizaje en los últimos años y décadas en un diálogo con el sector público, privado, académico, lo que es muy importante, Pedro, es no caer en la tentación del listado sobre China. China creció, China consume, tiene tantos televisores, tiene tantos turistas, etcétera, sino que buscar entender a China con un grupo de conceptos, 3 o 4 conceptos que te permiten una entrada a China para después especializarte en temas específicos, ¿no? ¿Cuáles serían esos conceptos más importantes a resaltar? Yo te diría 2 o 3 conceptos relevantes. Uno es la omnipresencia del sector público en China. Es decir, más allá de la discusión sobre un Estado totalitario, más allá sobre capicomunismo, Maonomics, ¿no? El sector público en China es una institución que en América Latina, y yo te diría prácticamente en el resto del mundo, no existe. El sector público es la suma del gobierno central, ciudades, municipios y provincias que compiten entre sí bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces tienes una institución muy sofisticada, liderada por el Partido Comunista Chino, que son, por cierto, el pragmatismo chino es porque son ingenieros, ¿no? No hay ningún abogado, no hay ningún macroeconomista, son la gran mayoría, desde Xi Jinping hasta los 50, son prácticamente todos ingenieros, eléctricos, civiles, los que te puedas imaginar, y sin estudios en Estados Unidos, sino que todos en China, ¿no? Entonces eso te hace yo te diría una característica muy particular, en donde incluso muchas veces el diálogo no es fácil, ¿no? Las élites latinoamericanas y mexicanas, yo te diría en los últimos 30, 40 años, pues bueno, después de intercambiar tarjetas, lo más íntimo es vamos a firmar un TLC, ¿no? Eso en China es después de muchas reuniones y después de muchos diálogos, ¿no? Entonces, volviendo a las visitas, etcétera, este pragmatismo del Partido Comunista Chino, que hoy en día tiene 91 millones de miembros, ¿no? Es algo muy sui generis que hay que conocer. Lo más fácil es decir, no estoy de acuerdo, no lo respeto, no, pero hay que conocer. Si no lo conoces y no entiendes lo que está proponiendo, etcétera, etcétera, si no entiendes esto, va a ser muy complicado de tener un diálogo, ¿no? Complicado tener un diálogo sí ha sido, pero una vez que se establece, hemos visto algunos triunfos contundentes de China, como por ejemplo, cuando allá en las épocas de Nixon, que se abren las puertas de Occidente hacia China de nueva cuenta, cuando se le nombra nación más favorecida, cuando se envía al entonces embajador George Bush a abrir las puertas, se convierte China en una especie de el taller, la fábrica de todo aquello que para los norteamericanos resultaba barato obtener, mucha mano de obra, barata en todos los órdenes, y China la logró levantar. Hacían un tractor, era malísimo, a la primera vuelta que le dabas al arado se le salían las llantas, y poco a poco fueron aprendiendo un proceso similar a lo que sucedió con Japón en la Segunda Guerra Mundial, cuando después de MacArthur, pues los japoneses empezaron a sofisticarse y de hacer productos chafitas se convirtieron en elementos que hacían productos de calidad. Pienso que China está por el mismo camino y
y que una vez que haya consolidado un esfuerzo mayor para meter a gran parte de este segmento de los 1.400 millones de seres humanos a una clase media que coma 3 veces al día, pues, yo creo que China, si bien ya es hoy en términos brutos la primera economía del mundo, en términos de calidad de vida todavía no, pero van volados, ¿no? Mira, cantidad de temas sobre lo que indicas, este periodo de inicio del periodo de apertura y reformas, ¿no? Con Deng Xiaoping a finales de los 70s, principios de los 80s, hace apenas 40 años, ¿no? Pareciera como si fueran 400, ¿no? Hace apenas, cuando uno lee los relatos, biografías muy apasionantes del propio Deng Xiaoping, China no contaba siquiera con instituciones básicas educativas universitarias. Hoy en día son los chinos, los investigadores contrapartes chinos son los que más están publicando en los top journals, ¿no? 40 años, no 400, ¿no? Entonces es una etapa muy apasionante y que muchos se olvidan, ¿no? Es decir, la generación actual ha vivido un proceso muy complicado en 40 años, políticamente, intelectualmente, culturalmente, pero en términos materiales, es decir, si hace 40 años la discusión era cuánto tiempo tengo que trabajar para comer, hoy en el 2020 la discusión es cuánto tengo que ahorrar para comprarme un auto, para ir a Tulum o a México y visitar la cultura maya, ¿no? Etcétera, etcétera. Es una discusión, yo te diría, cualitativamente diferente y nueva, ¿no? Más allá de cómo mides el PIB y el PIB per cápita, etcétera, ¿no? Yo ahí te destacaría, y en aras de nuevo ser propositivo, pero de nuevo poca conciencia, incluso en los medios, sobre lo que está sucediendo en China. Es decir, estamos llenos de noticias, me interesa personalmente, sobre las elecciones en Estados Unidos y quién le sacó la lengua a quién con Biden y Trump, etcétera, pero yo te diría prácticamente nadie, ningún medio le dio importancia en los últimos días, pues fue la 5ª sesión plenaria del 19 Comité Central del Partido Comunista de China, ¿no? Pero además, hace apenas una semana se definieron los objetivos del 14 Plan Quinquenal de China para el 2021 al 2025. ¿Quién sabe sobre eso? Y ahí, entre otras cosas, se define China como una economía y un país socialista que va a destacar el tema de la innovación, ¿no? Ya no van a ser tractores, sino que va a ser la 5G, van a ser, en fin, trenes a 400 kilómetros por hora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy llamativo, ¿no? Es muy fácil, yo te diría, decir, no, hombre, vamos a seguir el camino chino. Pues, ¿por qué? Pues porque están creciendo, porque están mejorando su calidad de vida, etcétera. Ojo, tienen condiciones históricas, políticas, sociales, que va a ser, yo te diría, imposible seguir el lunes el camino chino, ¿no? No, sería imagínate, para nuestra idiosincrasia, ¿no? Porque hay que decirlo, yo creo que una de las características fundamentales que esta China nueva, vamos a describir esta China nueva, no la primera, la de Deng, sino la de ahora, se marca con un tatuaje de disciplina, o sea, es un pueblo profundamente disciplinado y respetuoso, porque bueno, pues tienen detrás una revolución cultural, millones de muertos, sacrificio. No creo que haya sido fácil el homogeneizar y te pregunto si está homogeneizada la sociedad china en toda su diversidad territorial, que nos permitiría pensar que cualquier cosa que se lance desde una iniciativa central se acata en automático en todo el territorio de manera
O sea, como si fuera una disciplina castrense de orden superior y venga y se toma y se hace, ¿no? Así es como entiendo esta sociedad. Por eso este concepto de la omnipresencia del sector público y de instituciones que compiten entre sí es muy importante. Es decir, desde una perspectiva externa, y yo te diría muy simplista, sería muy fácil plantear, pues el Partido Comunista Chino y el sector público en China, pues es igual que la Unión Soviética hace X décadas, y arriba se decide y abajo se hace. Eso no es así, ¿no? En la China del 2020, ni siquiera en los últimos 40 años. Hay un debate, hay una competencia, hay incentivos dentro del Partido Comunista Chino. No estoy justificando, sino que estoy simplemente tratando de explicar cómo funciona, ¿no? Y en ese proceso de competencia se logran resultados realmente extraordinarios. ¿Por qué el sector público es relevante en China? Porque casi el 50%, imagínate, 50% del Producto Interno Bruto chino es propiedad del sector público. No solo del gobierno central, sino que puede ser de la ciudad de Pekín, de la ciudad de Datong, de provincias, etc. Entonces, si no entiendes el sector público, pues no vas a traer inversión, no vas a traer turismo. ¿Por qué? Porque depende del sector público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una socioeconomía realmente muy sofisticada, relevante, yo te diría incluso para entender la reacción y recuperación de China ante el COVID-19, ¿no? ¿Cómo logró China con una cuarentena estricta, ¿no? No, ahorita voy a la esquina a sacar a mi perrito. ¿Sabes qué? Ni perrito, ni al súper, 2 o 3 meses encerrado. Tengo colegas de universidades que ya están arañando las paredes con 2 hijos encerrados en un departamento. No tenías forma de salir a ningún lugar. Claro, ¿cuál es el resultado? Pues hace un mes que tienen 20 casos diarios, y de los 20 casos todos son importados, ¿no? Es decir, de chinos o extranjeros que vienen del extranjero, ¿no? Entonces, en fin, es muy fácil decir vamos a seguir el camino chino. Creo que no tenemos condiciones en la mayoría de los países de hacerlo, pero es muy importante comprender a este sector público en China, que lo hace muy diferente, como dicen los chinos, con características chinas que no tiene poder explicativo alguno, ¿no? Sino que simplemente te dice, pues, ¿qué es esta característica china, ¿no? Sí, hacer hospitales en 5 días para 1.500 personas, como lo que hicieron en Wuhan, y laboratorios que se pararon en 3 días y en el tercer día ya estaban esterilizados sus salones. O sea, hay cosas que me rebasan en el concepto que uno tradicionalmente tiene de lo que somos nosotros. La esencia china tiene este factor de disciplina. Quiero orientarme en algo que me gustaría comunicárselo a nuestro público. Hace unos días, el doctor Mr. Henry Kissinger, a sus 97 años de edad, dijo, tú sabes que pues él fue el hombre que abrió el camino diplomático justamente con Deng Xiao y con Jiang Zemin y con Hu Jintao y con pues todos. Él abrió mucha brecha de la relación sinoamericana, y dice Henry Kissinger, hay rápidamente que establecer una relación diplomática aclaratoria que le permita a Estados Unidos restablecer puentes de comunicación con China. Digo, Kissinger es un hombre muy diplomático, no le avienta la carrocería a Donald Trump, pero hace sentir que Donald Trump ha orillado a que la relación bilateral Estados Unidos-China se haya llegado hasta un punto que la ubique en el vértice
una confrontación, hablaba, que tendría efectos similares en términos proporcionales a los efectos que se dieron después de la Primera Guerra Mundial, de la Primera Gran Guerra. Viniendo de cualquier persona se me haría una exageración. Viniendo de Kissinger se me tiene que hacer motivo de análisis. Mira, Kissinger es muy interesante, es una persona probablemente más respetada en China hoy en día que en Estados Unidos, ¿no? Le acaban de hacer, lo recibió Xi Jinping, pero como si hubiera recibido al Papa, o sea, lo recibieron con todos los honores, llevaron a toda la plana mayor del partido, le hicieron honores a este hombre. Yo he tenido el gusto de conocerlo, no personalmente, sino que estar en un auditorio con 500 personas en China, y en China es Chairman Kissinger, ¿no? Fíjate que anecdóticamente fue mi primer entrevista importante en mi carrera. Mira. Y el tipo es una mente brillante. Sí, no, y muy visionario, ¿no? Particularmente en el tema de China. Mi impresión es que hoy en día en la política estadounidense, Kissinger en Estados Unidos no es particularmente relevante. En China es una persona que ha recibido un enorme reconocimiento profundo y sincero, ¿no? Pero a lo que voy es, yo coincidiría con el análisis de Kissinger en cuanto a que estamos muy cercanos a un momento de no retorno, como dicen en inglés, un point of no return. Me temo que el planteamiento de Kissinger, más que a Trump, que no creo que le tenga muchas esperanzas, es sobre todo al nuevo presidente electo y futuro presidente, todo indica ello, ¿no? Biden, ¿no? Es decir, hay que hacer esfuerzos para volver a un acercamiento. Yo ahí te recuerdo, y hemos trabajado con mucho detalle al respecto en los últimos meses con colegas chinos, mexicanos, estadounidenses. Si bien hoy en día está de moda el tema de la guerra comercial, es decir, desde 2017 Estados Unidos ha tomado la iniciativa de imponer aranceles, cerrar el comercio entre Estados Unidos y China ha tomado contramedidas, ¿no? En realidad hoy en día estamos en una situación de tensión a todos los niveles, es decir, se están cerrando institutos Confucios chinos en Estados Unidos, hay masivos controles a las exportaciones de Estados Unidos hacia China, en una persecución, listas de empresas chinas, Huawei es el caso más conocido, investigadores chinos que no pueden estar en Estados Unidos. Te podría hacer una larga lista de temas, incluso en el sector financiero, en donde va a ser muy difícil para el presidente electo Biden lograr un efectivo diálogo, considerando además de que hay el 70%, según el Pew Center, consultas que se hacen entre la población estadounidense, 70% de los estadounidenses tienen una creciente, una visión negativa de la República Popular China, ¿no? Entonces, ahora la podrán tener, Enrique, pero el principal acreedor de los Estados Unidos es China. O sea, como sea, si los chinos llegaran a tomar lo que les toca, pues se quedarían con Nueva York y con Washington y con lo que quisieran, porque pues han recibido, digamos, la liquidez, una parte importante de los excedentes monetarios de China, que son extraordinarios, y los han capitalizado hasta un punto en que a quien más le deben es a los chinos. Hoy por hoy, creo que tendrían que estar obligados, hablo del gobierno norteamericano, en llevar una red de entendimiento o de reentendimiento para realinear lo que se desalineó en esta hostilidad constante entre Xi y Donald, ¿no?
Sí, pero de nuevo, para ello y para tener un diálogo es muy importante comprender, no necesariamente estar de acuerdo, pero comprender a la contraparte china, ¿no? Es decir, en este diálogo con China, la administración de Trump, yo te diría, ha roto con consensos históricos desde que Estados Unidos y China, tú hablabas de Kissinger, y después con el presidente Carter en 1979, inician las relaciones diplomáticas, ¿no? Sí. Justo fueron apenas el año pasado los 40 años de la relación diplomática, nadie se acordó, pero yo te diría, Trump, por ejemplo, en su relación directa con Taiwán, rompió códigos y su incremento, su participación y apoyo creciente a Taiwán, por ejemplo, rompió con temas que desde una perspectiva china son inaceptables, ¿no? Es decir, China cree en la política de una China. Hong Kong es parte de China, Taiwán es parte de China, los uigures y todo un grupo de discusiones y debates son parte de China, ¿no? Entonces, si vas a empezar una relación con Taiwán paralela que con China, pues eso lleva a una ruptura que China no acepta, ¿no? Entonces, en fin, hay que saber a qué te atienes con respecto a China, y eso es bien importante también porque hay grandes expectativas de que con Biden la relación mejore cualitativamente. Yo también tengo esa expectativa, realmente lo espero, creo que para la humanidad va a ser lo mejor, pero existe también la posibilidad, Pedro, de que las cosas no sean así. Un tema muy importante para Biden es el tema, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿no? Sí. Y ese sí es un tema muy sensible para China. Y la contraparte china te dirá, te responderá, ¿no? Es decir, ¿qué te importa? ¿No? No te metas en lo que no te importa, pues yo no me voy a meter a ver cómo tratas a los mexicanos en Los Ángeles, ¿no? También te dirá la contraparte estadounidense, ¿no? Entonces, si ese va a ser un tema fundamental para Biden, es posible que incluso las diferencias entre las dos grandes potencias incluso se profundicen y no mejoren, ¿no? Ahora, hay hechos consumados en la historia, como la antigua isla de Formosa y la China continental allá con Chiang Kai-shek en tiempos idos, en donde se definieron las alianzas y las rupturas. El tema de Vietnam con la parte norte, la parte sur, las Coreas, Laos, en fin, todo lo que fue la conflictiva post Segunda Guerra Mundial, vino a definir una política muy consistente que acabó en el último Rubicón con lo que fue Hong Kong, en donde se pacta una entrega que contemplaba una transición hasta casi la mitad del siglo XXI, en la que se le dejaría una gradualidad a la transculturización de Hong Kong con respecto de la China continental, y que los ingleses piensan, y lo apoyan todos los aliados, que China no cumplió con el pacto, que atropellaron a lo que hoy por hoy es el centro financiero más importante del mundo, por arriba de Nueva York, por arriba de Londres, por arriba de todos lados. O sea, Hong Kong se convirtió en la joya de la corona asiática, y ahora resulta que en el último congreso toman una iniciativa en donde manifestaciones vayan o vengan, Juan te llamas, y Hong Kong se ciñe a los estamentos y a los principios de Pekín, hazle como quieras. Y esto, por supuesto, calienta y fricciona. Mira, yo te diría, es parte de estas discusiones globales, yo diría con un poco de ironía, pero con seriedad, entre el viejo rico y el nuevo rico a nivel global, ¿no? En donde muchas veces se nos olvida, Hong Kong, que es parte de la República Popular China, ¿no? Y eso tiene implicaciones legales, constitucionales y de otra índole.
China siempre ha jugado con esta idea de que Hong Kong es un laboratorio donde China está aprendiendo en temas bancarios, de innovaciones, financieros, etcétera. Pero claro, las manifestaciones que se llevaron a cabo en los últimos 18 meses en Hong Kong llevaron a que pues ni el aeropuerto y crecientemente ni siquiera la economía de Hong Kong estuviera funcionando, lo cual requirió de medidas fuertes en Hong Kong, incluso a la entrada de la policía, y por ahí en algún momento se especuló incluso del ejército, ¿no? Entonces, bueno, Hong Kong, igual que otros territorios de la República Popular China, se integran plenamente. Hay un debate si esta idea de dos sistemas, un país, sigue latente. Yo creo que sí, pero claramente el Partido Comunista de China dio un manotazo y planteó a la oposición en Hong Kong: déjense de chiquilladas, aténganse a las reglas de China. Hong Kong es de China, no es un país o un territorio independiente. Bienvenidos a un debate, ¿no? Ya, hombre, ya lo creo. Y además tiene muchas aristas, ¿no? Ahora, te hago una referencia, Enrique. Allá en las épocas del Imperio Romano, el Mare Nostrum, el Mediterráneo, ¿no? En las épocas modernas de China, el Mar de China. Y aparentemente el gobierno de Pekín reivindica hegemonía sobre sus mares del sur, con la reacción consecuente inmediata de Japón, de Singapur, de Taiwán, de Inglaterra, bueno, hasta de la Luna, ¿no? Hay una tentación hegemónica de China para dominios como pues desde el Tíbet, pasando por donde tú quieras, para tratar de afianzar una posición ya no de un país que surge, sino de un país que llega y domina, incluso sobre temas que causan escozor multilateral. Mira, yo te diría que China nunca ha dejado de exigir o plantear que tiene derecho a ciertos territorios, ¿no? Que pueden ser marítimos, que pueden ser diferencias territoriales con la India y con otros países, islas en disputa con Japón, etcétera. Claro, la diferencia es que la China de hace 40 años, pues no es la China del 2020. ¿No? Y no. Si hoy en día China te dice esas islas son mías, se lo dice a Japón o se lo dice a Vietnam, o disputas territoriales a 6,000 metros de altura con la India, pues no es lo mismo tecnológicamente, militarmente, económicamente. De pronto China es tu primer socio comercial y dirá Vietnam: híjoles, pues ¿qué hago? Me voy a agarrar del chongo con China, que invierte, que comercializa, que tiene innovación, no es lo mismo que hace 30, 40 años, ¿no? Entonces, China, yo te diría, en la gran mayoría de los casos, no ha cedido estos territorios. No es de que se le hubiera ocurrido en el 2020, híjoles, esas islas me interesan. No, hace mucho tiempo que esto está en disputa con Filipinas, con otros países, ¿no? Pero, de nuevo, ser el nuevo rico del mundo, de pronto te abre los ojos, ¿no? Claro, en todo ello, volviendo al planteamiento inicial que llevó a esta conversación, tiene que haber un replanteamiento de la relación con un nuevo gobierno en los Estados Unidos, obligadamente. Y en este rejuego se puede mover una baraja de alianzas y de cotos de poder. Hace unos cuantos días, China encabeza a un comercio transpacífico, aprovechando que Estados Unidos se sale del TPP,
domina un área que se convierte en el área comercial más importante del planeta, y con ello Estados Unidos, acaba de decir el Congreso, si quiere establecer algún tipo de balance con respecto de los desencuentros con los chinos, tendría que voltear a ver a Europa. Ni siquiera habla de México o de Canadá, tendría que voltear a ver a Europa para reforzarse, como lo ha hecho históricamente en otras páginas de la relación esta controversial con Oriente. En todo ello, la pregunta concreta sería, tú sí ves, mira, tú como economista, yo no lo soy, pero aspiro, yo veo en este momento, y con la pandemia, la parálisis de la economía, todo, yo veo un ambiente que pudiera derivar para la recuperación económica en una confrontación bélica. A lo mejor es demasiado a priori lo que te estoy diciendo, pero ¿podría haber condiciones para ese caldo gordo? Mira, condiciones, yo te diría, ninguna de las dos partes está interesado en una confrontación directa, ¿no? ¿Seguro, Enrique? Digo, en ambas partes hay estos halcones o hardliners, ¿no? Hay en Pekín y hay en Washington, ¿no? Que solo están esperando a ver qué pase para, en fin, echar más leña el petardo. Sí. ¿No? Pero yo te diría que en general no. Pero hay otro concepto relevante, yo te diría, es este concepto que surgió con la nueva administración Trump, el reconocimiento de que se llama el New Power Competition, ¿no? La nueva competencia entre grandes potencias, ¿no? Great Power Competition, ¿no? Y eso para terceros países, le hace México, pero puede ser Brasil o Japón, genera nuevas relaciones triangulares, ¿no? Es decir, la relación de exclusividad que nosotros conocemos de televisoras, ¿no? Pues o eres mío o estás con el de enfrente, ¿no? Eso, lo que viene planteando Pompeo y otros, no tiene sentido. Ojo, y no voy a hacer que Brasil o Chile o Perú digan, pues China es mi primer socio comercial, mejor me quedo con China, ¿no? Pero entonces yo te diría, nos estamos viendo ante una creciente confrontación, por el momento en terceros países, ¿no? En América Latina, en el caso muy concreto de Venezuela, por ejemplo, ¿no? No militar, pero sí una confrontación donde Washington constantemente, todo lo que es China, pues mira, Venezuela, pues eso es culpa de los chinos, ¿no? Si te quieres acercar a China, mira lo que está pasando en Venezuela y entérate, ¿no? Entonces, lo que veremos en el futuro seguramente serán confrontaciones indirectas en terceros países, pero yo no descartaría en algún momento alguna confrontación por error, ¿no? O con toda la intención. No creo que en el corto y mediano plazo, no creo que haya intereses militares, ¿no? Pero sí en terceros países, ¿no? Ahora, fíjate, Enrique, tú que hablas de cosas que luego a veces no se destacan en la prensa. En este año, con toda la pandemia y que el virus iba y la tapabocas y todo, Xi Jinping anunció la modernización de su ejército, la reorientación de su ejército, y llama a los soldados directamente, les da un mensaje en el que les deposita la soberanía y la hegemonía de su país. Con una modernización, acaba de haber un enfrentamiento en la zona del Himalaya, en donde los chinos repelen a los hindúes con rifles de microondas. Y dices, hijos, pues sí, dijeron que no usáramos armas convencionales, pues esta no es convencional, es de microondas, y les producían vómito a los soldados indios. Después, Vladimir Putin anuncia la modernización e inversión masiva en su ejército, el ejército de Rusia.
Y Donald Trump, en lo que voltea, le andaba quitando presupuesto al Departamento de la Defensa para hacer el muro colindante con México, y el Congreso se lo echa para atrás y dicen, no, nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que replantear, rediseñar y modernizar al ejército norteamericano. Caray, es mucho, porque yo no me puedo imaginar el presupuesto que se use para la guerra en México, pero menos me puedo imaginar los enormes capitales y la industria militar y la maquinaria y la investigación y la innovación y todo, bueno, hasta tocando las estrellas y los satélites y el láser y todo lo que tú quieras, con estos 3 países que te cito. Por lo mismo veo, o sea, oigo los tambores, no sé por qué no sé, lo siento en las venas. Mira, de nuevo mi impresión es que tanto en Washington y particularmente en Pekín existe cautela, ¿no? Hay halcones en Pekín también, pero si tú te fijas, la belicosidad, la agresividad de Trump, insultos hacia México y también hacia China, ¿no? La pandemia china, el virus chino, cualquier chino tira, oye, ráscate con tus pulgas y déjate molestar, ¿no? Mira cuántos tienes ahorita, 250,000 muertos y sigues echándonos las culpas de un sistema de salud que no funciona en la potencia mundial. En fin, te podrás imaginar respuestas duras que no has escuchado, ¿no? Ha sido bastante mesurada la contraparte china. Pero de nuevo ahí, el concepto de la omnipresencia del sector público en China es crítico, porque si 50% del Producto Interno Bruto en China es propiedad del sector público, por supuesto que las 5G, telecomunicaciones, innovaciones, baterías de litio y lo que tú quieras están al servicio del sector público. Y como parte de este sector público, pues es parte del ejército, el ejército es parte de ello, ¿no? Entonces, desde fuera es muy difícil comprender, pues, qué es de quién. Yo me acuerdo la primera vez que iba a visitar empresas en China, pues yo ilusamente preguntaba, oye, ¿y esta empresa es propiedad de quién? ¿No? Y preguntaba uno con el sindicato y te decía, no, esto es de los trabajadores. Ibas con el partido, te decía, esto es del partido. Otros te decían, no, esto es de accionistas. La pregunta efectivamente es ilusa, ¿no? Entonces, yo te destacaría una enorme capacidad de combinar este conocimiento, ¿no? Ingenieros del Partido Comunista, ¿no? Que tienen capacidad. La ciudad de Pekín hoy en día es propietaria de 30,000 empresas. Una sola de estas empresas, BAIC, Beijing Automotive Industrial Corporation, produce más autos que todo México juntos. Entonces, imagínate la capacidad de generación de empleo, de ciencia y tecnología, de inversión, etcétera, ¿no? Si mañana México dice, me voy a llevar bien con el sector público chino, te envían de los 150 millones de turistas, te envían el lunes, 1 millón de turistas. Ojo, y si te agarras del chongo, no te van a enviar uno del lunes en 20 años, ¿no? Y uno dice, wow, qué capacidad de coordinación, ¿no?, de los chinos, ¿no?, que a nosotros nos cuesta tanto, tiene mucho que ver de nuevo con este sector público en China, que es fundamental para el comercio, la inversión, el sector académico y muchos otros temas, ¿no? Qué interesante y qué viva plática contigo. Me quedan unos minutos, pero te digo, te pregunto, ¿tomará la batuta de liderazgo completo, digamos, no en un mundo unipolar, porque creo que la unipolaridad como tal pues se ha enterrado en la historia, ¿no? Pero
pero la batuta formal, entiendo que el Fondo Monetario Internacional ya habla de una China como el país, digamos, que va a la vanguardia en términos económicos. Tal vez no en la integralidad del país como lo es Estados Unidos, pero con las confrontaciones que vivieron en los Estados Unidos, los crímenes de odio, los problemas de carácter racial, los problemas de carácter económico, la pandemia, todo, habrá una generación del siglo XXI que diga, aquí se baila y se habla en mandarín y al ritmo que me toques acaba siendo China la que lleva la orquesta. ¿Así será? Mira, yo te diría, hay que prepararnos, ¿no? Es lo que vivimos en la UNAM, en CEU, cientos, miles de jóvenes estudiando chino, yendo a China, en la mayoría de los casos, por inversión y cuenta propia, ¿no? China no va a desaparecer, China no es un dragón de papel, China llegó para quedarse. Otro concepto interesante es todo un proceso de globalización con características chinas, es decir, alternativo al estadounidense, europeo y japonés, ¿no? Entonces China llegó para quedarse y hay que conocerlo. Tenemos que invertir en instituciones para conocer a China en el corto, mediano y largo plazo. Lo fácil es decir, Pedro, me gusta, no me gusta, bueno, malo, le quito, no quiero. Eso es fácil. Lo difícil es comprender las estructuras sociales, políticas, económicas, empresariales de China, diferencias, más de 50 etnias en China. China no es una sola, son docenas de provincias, docenas de indias, de etnias, provincias diferentes, etcétera. Entonces hay que comprender al consumidor, al habitante, a la población en su complejidad. Si no logramos hacer esto, pues vamos a seguir con puros dichos, ¿no? De que te voy a pagar en chino y está en chino, y lo cual refleja ignorancia absoluta, etcétera, ¿no? Ahora, ¿no sería que ya México, a nivel de gobierno o de una conjunción entre gobierno y sector privado, tendríamos que estar viendo a China bajo una estructura de cabildeo, de cultura hacia su entendimiento, de una política que direccione hacia allá? Yo veo que estamos viéndonos al ombligo y si acaso vemos tantito para el norte por el TIMEC, pero no veo una consistencia hacia... Bueno, nosotros tenemos una sección allá en el programa que se llama China está de pie, porque estamos viendo que China está para arriba y yo no veo que nadie aquí en México voltee a ver para el oriente. Coincido plenamente. En el Sechimex venimos trabajando con el sector público, privado, académico, cientos de propuestas sobre turismo, comercio, inversión, etcétera. Y en la mayoría de los casos no hay a quién dárselo, ¿no? Se lo das a contrapartes en economía, en la Cancillería, en el Legislativo, y te dicen, oye, qué interesante, me lo llevo en la casa, a casa mañana te hablo, y pues que en eso quedó, ¿no? Entonces no estamos haciendo nuestra tarea como país y como instituciones, tampoco suficiente en el sector académico. Claro, pues qué bueno que no había un fideicomiso para China, porque ya también se lo hubieran echado. Enrique Dussel Peters, ha sido un placer, de verdad, y creo que esto da para mucho. Me gustaría que, gracias por abrirme la puerta, que estuviéramos constantemente hablando de ello. Tienes, y con toda la razón, una llamada de atención para decir, oigan, entendamos esto. Llevamos décadas hablando de ello, estudiándolo a fondo, y pienso que México tiene que aprovechar ahora este palmarés de oportunidades en donde China juega una carta importantísima. Te agradezco mucho, doctor. Sí. Con gusto, y hay muy valiosos esfuerzos para tener un diálogo sobre comercio, inversión, turismo, temas muy puntuales con propuestas en un diálogo con el sector empresarial y público en México, ¿no? Eso que ni duda cabe. Querido amigo, te agradezco a nombre de mi hijo Pedro, de todo el público, el que haya estado con nosotros en este Entre Mentes. Ha sido fascinante este viaje por Oriente. Gracias y buenas noches. Un honor, gracias.
Gracias también para mí. Bueno, pues queridos amigos, ustedes sabrán, ojalá y hayan seguido el hilo conductor de esta plática interesantísima con un hombre conocedor de la historia, del presente y de la proyección futura de un gigante que se levanta allá en el oriente, que lo vemos lejos, pero este mundo y este planeta cada vez más integrado nos tendrá algún día que hermanar con un pueblo que no entendemos, bueno, ni su cosmogonía ni su forma de entender la vida común, como ellos tampoco nosotros, pero que habrá que hacer el esfuerzo. Este ha sido Entre Mentes, fascinado con haberlo presentado, espero que ustedes hayan quedado servidos con algo más de conocimiento. Gracias y buenas noches. Hasta aquí presentamos Entre Mentes. En total libertad, mentes expertas con visiones diferentes. A través de www.centralfmonline.com. Central FM. Equilibrio.